Bueno, buenos días para todos y todas. Yo soy Roberto Aliberti, de Coronel Suárez, profesor del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 160 y del Instituto de Formación Docente y Técnica número 48, extensión Huanquén, ¿sí? Con, bueno, más de 30 años de experiencia en el nivel primario y ahora trabajando en superior. Esta presentación es el resultado de una investigación bastante ardua, donde hice un buceo bibliográfico de muchos autores y de muchas miradas, y bueno, voy a hacer la parte introductoria que tiene que ver con cuáles son las concepciones de un acto escolar, de las efemérides, cuándo surgieron en la educación pública argentina, cómo se fueron modificando y cómo llegamos a la actualidad, y después, para cerrar, una mirada de la perspectiva de la ESI interseccionada. Bueno, partimos de la concepción del acto escolar como un formato, ¿no? Según Lotman, conjunto complejo, semiótico y comunicativo, ¿sí? Eh, Entender esta complejidad de los actos escolares como formatos es mirar estos rituales en sus estructuras y contenidos y poder entender también los modos en que la puesta en escena y sus sentidos se reactualizan, ¿no? Estos actos que nacieron hace muchos años y que para nada son inocentes, que han tenido una función, un sentido, restauran y construyen constantemente esa memoria colectiva nacional, trayendo del pasado a un presente o sea, no todo el pasado, sino un pasado seleccionado con una intencionalidad, ¿no es cierto? Y ahí tenemos cuestión de lo que se debe recordar y lo que se debe olvidar, ¿no es cierto? También siguiendo otros autores, por ejemplo, como Carretero y Kliger, podemos pensar los actos escolares como dispositivos rituales identitarios, ¿no? Que pueden ser móviles y que promueven modos de representarnos como nación y como provincia. A esta altura nos podemos preguntar cómo surgieron estos actos escolares, estas efemérides en la educación pública argentina, si siempre que hubo escuela hubo actos. Entonces, podemos responder que no siempre hubo actos escolares y efemérides, surgen por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la mano de un proyecto político, social, económico, ¿no es cierto? Que bueno, que en ese proyecto la escuela pública era uno de sus brazos, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que había un gran aluvión inmigratorio, entonces la idea era uniformar, homogeneizar y religar y unir, ¿no es cierto?, bajo un proyecto común a esa Argentina que era mayoritariamente formada por muchos inmigrantes. Entonces había que darles un proyecto común, y ahí vinieron los actos, las efemérides, las marchas militares, los símbolos y todo este relato o esta creación de un relato, ¿no es cierto?, de los grandes próceres: San Martín, el padre de la patria, el santo de la espada; Sarmiento, el padre del aula, bueno, Belgrano y demás, ¿sí? Entonces surgen, por supuesto que haciendo una memoria selectiva, ¿no? Y incorporando algunos grupos sociales y no todos, ¿no es cierto? Obviamente que quedan fuera de este proyecto político los descendientes de los afrodescendientes y los pueblos originarios, ¿no? Porque lo que se quiere formar es una sociedad europeizante, una sociedad blanca, ¿no es cierto?, y que mira hacia Europa, ¿no? Que son, sus hijos son, sus componentes son hijos de europeos, ¿sí? Entonces, los grupos ausentes que decíamos, los pueblos originarios, los afrodescendientes, que tuvieron un rol central en la conformación del Estado argentino, del Estado-nación, pasan a ser los otros, ¿no? En ese proyecto nacional,
que justamente los invisibilizó y los trató de exterminar, ¿no? Como lo hizo con los pueblos originarios, o visibilizar como lo hizo con los negros, para conformar un nosotros blanco y europeo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los actos y las efemérides hoy en día? Bueno, yo durante más de 30 años me dediqué a observar y un poco a investigar qué pasaba, y después en mis años de inspector de primaria también hice muchas investigaciones de lo que pasaba con los actos, sobre todo en las escuelas primarias, en los jardines de infante y demás. Bueno, lo que vemos que ese sentido que tenían en su momento cuando se inicia, digamos, finales del siglo XIX, principios del XX, el sentido de esos actos escolares, de esas efemérides, se fue perdiendo, se fueron vaciando de significado y de sentido, se fueron rutinizando, y hoy por hoy lo que vemos es que digamos, se vaciaron de significación. Entonces, bueno, se volvieron una rutina, algo por cumplir, vacíos de significado. Muchas veces los alumnos, los docentes y la comunidad toda no saben qué están haciendo, qué función está cumpliendo en ese acto, por qué se está celebrando algo. Entonces vemos que muchas veces se hacen actos totalmente sin sentido, donde se copian hasta las palabras del discurso, se sacan de revistas para docentes, y son un sinnúmero de actuaciones, de acciones, de danzas, de pequeños numeritos que están descontextualizados, que no tienen sentido, donde hay ausencia de conflicto, donde no hay una situación problemática, donde se presentan a los grupos sociales sin conflicto, algunos grupos sociales de la historia, otros ni se los presenta, por ejemplo, a los negros se los presenta solamente el 25 de mayo, y bueno, con los tradicionales pregones y demás, siempre alegres, cantando, bailando, digamos, negando toda la situación de esclavitud, de maltrato, de trata de personas y demás, ¿sí? Entonces no se considera el hecho histórico, ¿no es cierto? Se naturalizan muchas situaciones, y bueno, hay toda una reproducción a lo largo de los años, sin reflexión y sin conflicto, ¿no? También no se reflexiona a qué infancias va dirigido o adolescencias va dirigido estos actos, ¿no? Que en su momento era otro contexto sociohistórico, y era otro mundo y otra escuela, ¿no? Bueno, mucho el tiempo histórico, grandes problemas con el tiempo histórico, con el hecho histórico en los actos, ¿no? A veces los docentes reproducen los contenidos de una postura historiográfica tradicional, repitiendo lo que han estudiado en sus historias, ¿sí? Ocultando las diferencias sociales, económicas, políticas, de género, ¿no? También muchas veces en los jardines de infantes o en las escuelas primarias se infantilizan los actos, ¿no? Con dramatizaciones, con cuentos, sin complicaciones, con grupos sociales donde no hay conflicto. ¿M? Esto es lo que se ve mucho, ¿sí? También hice mucha investigación, leí muchos materiales, muchas investigaciones, muchos materiales para tesis de maestría o de licenciatura, que han tomado como objeto de estudio los actos y las efemérides, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que pensar nosotros hoy por hoy? Bueno, empezar a darle sentido, empezar a construir un proyecto colectivo en las escuelas para trabajar los actos escolares y las efemérides, ¿sí? Ver el acto, las actividades previas, el acto y las actividades posteriores como verdadero mensaje, ¿sí? Poder animarnos al conflicto, aún con los niños pequeños, hablar de la esclavitud, hablar del maltrato, de la compra y venta de esclavos, de los traficantes de esclavos, este, mm, abordar las efemérides desde una perspectiva crítica, ¿no? Desde el enfoque de los humanos, hacer presentes los grupos que están silenciados, ¿no? En esta oficial, como decíamos hoy, poder
generar las palabras para el acto y todo el acto, gestionarlo y generarlo con los propios alumnos, como trabajos en el aula, ¿no? Que sean los propios alumnos y alumnas que puedan investigar y puedan armar las palabras, las glosas, y que puedan darle un sentido, y que puedan ser críticos y reflexivos, ¿sí? Pensar ese acto, ese efeméride como una situación problemática, ¿sí? Pensar ese acto como un verdadero ejercicio activo de la memoria, ¿no? Con los alumnos y alumnas, y también pensando en estos alumnos y alumnas como futuros ciudadanos, en la construcción de la ciudadanía, y pensando también cómo vamos a trabajar ese acto con la comunidad educativa, ¿sí? Con las familias de esos alumnos también ciudadanos, ¿sí? Pensar la escuela como un espacio público, ¿no? De reflexión, de análisis, ¿sí? Eh, para darles la oportunidad de participar a los ciudadanos mientras este, se realizan los actos. También pensar las efemérides y los actos desde una perspectiva de la educación sexual integral interseccionada, ¿no? También analizar el caso de los alumnos de la formación superior, poder analizar los textos que vemos en los profesorados de primaria, de inicial, de historia, geografía, ¿no? ¿Qué pasa con los autores que abordamos? ¿Por qué siempre los autores, los historiadores, son hombres blancos heterosexuales, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las mujeres filósofas? ¿Dónde están las mujeres antropólogas, sociólogas, historiadoras, ¿sí? Investigadoras? ¿Por qué han quedado invisibilizados esos textos? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar de las mujeres que recordamos? ¿Qué grupalidades son silenciadas o ignoradas? ¿Sí? La perspectiva de género y diversidades que acompañan estudios y la reproducción de materiales en las últimas décadas permiten recuperar autoría y realizar avances para la revisión de los relatos. ¿Mm? Hay muchos trabajos, hay publicaciones, hay investigaciones en los últimos años que reivindican obviamente el valor de la mujer y las disidencias, ¿no? Bueno, la importancia de problematizar, de hacerle preguntas a las efemérides, ¿sí? Revisar los relatos contados y personajes, revisar esos actos, revisar las carteleras, revisar todo lo que, con todo digamos, todo ese material escrito y gráfico que está en las escuelas, en los jardines, en las paredes, todos esos portadores son portadores de significado y todo eso habla, ¿no es cierto? Y esos portadores están llenos de estereotipos, colmados de estereotipos. Entonces hay que derribar, como dice el nombre de nuestra jornada, rompiendo realmente esos moldes, esos estereotipos, ¿sí? Eh, Andar esa historia, visibilizar y habilitar una existencia para todo aquello oculto o no nombrado, ¿no? Las perspectivas de derecho, de género, de las diversidades, la interseccionalidad y la revisión de los centrismos construidos para mirar y habitar el mundo, por ejemplo, cuestionarse todos esos centrismos, como bien decía hoy, el androcentrismo, el adultocentrismo, el sexismo, el etnocentrismo, ¿no? O sea, por qué abordamos los autores que abordamos o las investigaciones que abordamos? Bueno, estas reflexiones, esto de romper moldes, de romper estereotipos, de interpelar a la bibliografía que usamos, serían una de las puertas posibles para abrir nuevos análisis de las efemérides escolares, ¿no? Enmarcar nuestro pasado nacional, por ejemplo, cada lucha y cada recuerdo con una nueva agenda de derechos, o sea, tomar como enfoque la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Y para terminar, como conclusión, para los alumnos que están en formación, que sabemos que para ellos está dirigida esta jornada, repensar y problematizar todas las voces que habitan en la historia de las escuelas, a partir de poder concebir a los actos como dispositivos rituales dentro de procesos más dinámicos, más abiertos, más flexibles y colectivos, desnaturalizar
pensamientos y posturas hegemónicas, derribar estereotipos históricos, por ejemplo, esto de los próceres del bronce, ¿no? Bajarlos un poco del bronce y humanizarlos y mirarlos también con la perspectiva de la S interseccionada. Incorporar nuevas temáticas como la presencia de la mujer en la historia argentina como protagonista, no solo como en este rol de mujer, de cuidado, de enfermera, de como aparece en la historia oficial, de coser una bandera, de arreglar un uniforme, sino como verdadera protagonista, luchando, ¿no?, en el frente de la batalla. Por caso podemos nombrar Juana Zurduy, María Remedios del Valle, ¿no? Y también hacer este análisis con los alumnos de la ES interseccionada, ¿no? Considerando todas las categorías que se entrecruzan para generar desigualdad, injusticia, ¿no? Por ejemplo, pongamos por caso María Remedios del Valle, que era negra, pobre, esclava, mujer, ¿no? Entonces, bueno, todas esas categorías realmente en una interseccionalidad generan mayor desigualdad y mayor injusticia, y así, por eso ha sido tan invisibilizada y negada, ¿no? Incorporar también la negritud, los descendientes africanos en América Latina, dándoles el valor que merecen como un grupo social que realmente participó y activamente en los frentes de batalla. Han sido verdaderos patriotas muchas veces olvidados. ¿Sí? También considerar el papel fundamental de los pueblos originarios en la construcción de nuestra patria, ¿no? Eso le daría a una visión más plural y más inclusiva a las efemérides. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, con esto doy por terminada mi participación. Le doy paso a mi compañero, el profesor Juan Pablo. Gracias Robert. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Lodos, soy músico y docente. Actualmente trabajo en los institutos de formación docente 48 y 160 de Coronel Suárez. También trabajo en el CIE y también en la Escuela de Estética, también de Coronel Suárez. Y bueno, un poco retomando lo que decía mi compañero, mi idea era referirme más específicamente al lugar que se le da, bueno, a los afrodescendientes en estos relatos históricos, en estas interpretaciones que son estos relatos históricos, y que vienen un poco de la mano de esta idea de generar, por medio de los actos, como por medio de estos dispositivos que se dan en la escuela, los actos escolares, efemérides, crear una identidad de un ciudadano, un ser nacional, blanco, cristiano, europeo, ¿no? Entonces, en esta idea, bueno, es que se construye el olvido de un montón de otros pueblos, ¿no? El olvido se construye, digo, porque no es algo inocente, ¿no? Es una enseñanza para olvidar. Ya de por sí, en esta matrix de colonialidad que vivimos, hay una clara intención de blanquear, ¿no? Siempre como vivimos ya por sí en una sociedad, en un mundo, o incluso en un orden mundial, que tiende a blanquear las cosas. Y no necesitamos caer en ninguna teoría compleja con esto, ¿no? Podemos ver los ejemplos que ocurren en la vida cotidiana, en el habla popular, ¿no? La connotación negativa que tiene lo negro, ¿no? Como dichos como, bueno, hoy tengo un día negro, estoy negro en el trabajo, eso es cosa de negros, trabajé como un negro, acá hay una mano negra, ¿no? Soy la oveja negra de la familia, bueno, todo eso que después se traslada incluso a la discriminación hacia ciudadanos de países limítrofes, ¿no? Bueno, se da como una red de discriminación, de racismo, que es una red muy compleja y que parte de ese engranaje está en los actos escolares, está en la escuela y está en la educación, ¿sí? Porque esa colonialidad, como dice un autor Castro Gómez,
del ser, del saber y del poder, ¿no? Y bueno, el saber se da a través de la educación. Y en esa educación forma, digamos, un papel fundamental la escuela, en donde de alguna forma todavía seguimos repitiendo ese relato a través de inocentes estereotipos, que nada tiene de inocente, seguimos reproduciendo ese relato que intenta blanquear a nuestra sociedad. Y no es algo menor, ¿sí? Porque así como decía que se construye el olvido, en nuestras identidades que se van forjando con estos relatos, no hay lugar para pensar en que los argentinos venimos de los afrodescendientes también, ¿no? Creo que año 94, el expresidente Menem le preguntaron sobre los argentinos sobre los afroargentinos en Argentina y dijo, en Argentina no hay negros, ese problema lo tienen los brasileros. Año más tarde, el expresidente Macri dijo, los argentinos venimos de los europeos, y hace poco el presidente Alberto dijo que veníamos de los barcos. Ahí se podría decir que veníamos de los barcos, haciendo la salvedad de que los pueblos originarios fueron también parte, pero veníamos en los barcos arriba y abajo, ¿no? Como europeos, pero también llegaron en los barcos como esclavos, en las bodegas. Y bueno, ese relato se ha ido construyendo con el tiempo hasta que nosotros pensamos, bueno, acá no hay, no existe, no hubo. Porque también está cuando se habla, ¿no? Cuando se habla también de los pueblos originarios, esta cuestión de decir, no, tenían ciertos hábitos, no, hacían esto, hacían aquello, participaron, es como que se habla siempre del pasado. Y eso tiene que ver con construir olvido, la forma en que se relata, ¿sí? Y después esta invisibilización intencional de sacar al componente afro de nuestra identidad nacional, por así decirlo, relacionada a bueno, instalar el discurso de que nuestro país es una pequeña Europa, ¿no? De que, bueno, de que justamente se fue perdiendo lo afro, bueno, hay un montón de cuestiones. Y lo vamos a encontrar en diferentes momentos, en diferentes dispositivos, hasta los más, digamos, hasta aquellos que pretenden pasar desapercibidos. El Martín Fierro mismo, ¿no? Dice, a los blancos lo hizo Dios, a los mulatos a Pedro, y a los negros lo hizo el diablo para tizón del infierno. El Martín Fierro es como el emblema nacional, ¿no? Donde las clases dominantes depositan ahí este es el gaucho argentino, más allá de del análisis que vamos a hacer Martín Fierro. Después hay un candombe que se llama El Negro José, que es una canción que se hizo comercialmente conocida, que dice, eres diablo, en un fragmento de la canción dice, eres diablo pero amigo, Negro José, ¿no? Y así se van introduciendo estos mensajes, y ahí llegamos al acto escolar donde aparece el negrito, que aparece el 25 de mayo nada más. El afrodescendiente aparece en caricatura, en estereotipo, el 25 de mayo. En el resto de las efemérides pareciera que no existió. Entonces, algo está ocurriendo. Digamos, ¿cómo no estuvo? En 1816 no estaba más, en el cruce de los Andes no estaba, no estuvo en otros momentos de la historia. Parece que aparece solo el 25 de mayo vendiendo velas o vendiendo algo, contento y simpático el negrito y feliz de ser esclavo. Y ahí es donde se naturaliza la esclavitud, donde se naturaliza el afro como eso, como el que estaba contento de su esclavitud, sin pensar que era alguien que ni siquiera nombre tenía, ¿no? Se le ponían los nombres de acuerdo al antojo de sus amos y los apellidos, por supuesto, ¿no? Caso del Cabral, de la Madrid, de la familia de la Madrid, que es una familia muy militante actual de la comunidad afro. Bueno, no vinieron de África con el apellido de la Madrid, no vinieron de África con el nombre Tomás o José, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede eliminar estas identidades? Y bueno, en primer lugar, el nombre. Privar a alguien del nombre es como, ya está, partiendo de ahí, ¿qué queda después? ¿No? Entonces, me parece muy interesante poder romper con estos estereotipos, romper con estos relatos que son un cuento que se repite irreflexivamente y que queda bien. Eso es lo peor. Porque el acto es un dispositivo pedagógico, es una decisión pedagógica. Estamos enseñando algo. Y de repente ver que ponemos en escena a muchas veces alumnos tomando parte, como se dice, con caras pintadas con corcho, ridiculizando al afrodescendiente.
que es parte de nuestra comunidad, y no solo que es parte de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, también es parte de nuestra historia fundante, y que están muchísimo antes, muchas comunidades, que la llegada de los inmigrantes europeos. ¿Cómo se tiene que sentir entonces aquel argentino, descendiente de afro, que ve estas cosas y que las vio siempre y que pasó por la escuela y que quizás siempre lo ponían de velero? No necesita ser afrodescendiente, puede ser alguien de tez oscura, pero nunca vamos a ver a alguien pintado de blanco, siempre vamos a ver a alguien pintado de negro, ¿no? Y es muy simbólico todas estas cuestiones. Es muy simbólico haber tenido un presidente como Rivadavia, afrodescendiente, y que no lo sepamos, por ejemplo, ¿no? Que de estas cuestiones no se hable, o el candombe. El candombe, por ejemplo, que aparece en el 25 de mayo. No sabemos bien por qué aparece, porque ni siquiera sabemos bien qué es el candombe. Pero aparece el candombe del 25, con algún negrito bailando y tocando y contento. Y quizás nadie sepa, o pocos sepan, que el candombe es una expresión, digamos, el candombe uruguayo es una cosa que es muy popular en Uruguay, que es parte del folclore uruguayo, y no es casualidad porque uno anda por la calle de Uruguay y las calles de Uruguay puede cruzarse con afrodescendientes, que está mucho más presente. Aquí también uno se puede cruzar con afrodescendientes, pero muchos se cruzan con afrodescendientes y piensan que vino de otro país, ¿no? Que es alguien que vino, bueno, llegado de otro país y se instaló acá, que no es un argentino que es de una descendencia de hace tantos años. Y después aparece el candombe porteño, que es un candombe que no se conoce mucho, no es muy popular porque la práctica se realizó de las puertas hacia adentro. Las familias, en vez de hacerlo público, en vez de salir a la calle, lo siguieron practicando de la puerta hacia adentro por el tema de la ridiculización, por vergüenza, por la misma negación que venía desde el discurso estatal. Entonces, esa práctica quedó un poco reducida a grupos familiares y no se hizo popular. En Uruguay pasó lo contrario. Y estos son todos dispositivos que actúan en conjunto y hacen que ciertas cosas se vean y ciertas otras queden ocultas. Y forman parte de nuestra identidad y forman parte de nuestras subjetividades. Entonces, me parece importante empezar a rescatar estas cuestiones, sobre todo en los actos escolares, en la efeméride. ¿Cuál fue el lugar de los afrodescendientes? ¿Cuál es el lugar hoy? Tenemos la ventaja hoy de tener las redes que nos permiten comunicarnos con un clic con estas comunidades, con organizaciones, pero no es un trabajo fácil porque es, digamos, un olvido construido durante muchos años. Recién en 2010 aparece la pregunta: ¿usted considera que tiene alguna descendencia afro o algo así la pregunta, ¿no? Pero recién en ese censo aparece una pregunta referida a los afrodescendientes. Y los otros censos, entonces, si no están en los censos, no están en los libros, no están en los museos, no están en ningún lado, no están. Se van invisibilizando. Y el desafío, me parece, y lo interesante de esto es poder convertir las efemérides en un momento para descubrir, para correr el velo de aquello que se oculta, ¿sí? Porque el relato de que San Martín cruzó los Andes, un negrito vendió velas, los chicos lo tienen desde el jardín y escuchan siempre el mismo cuentito en todo su paso por la escolaridad. Hay tanto por saber, hay tanto por descubrir, hay tanto por encontrar, por investigar, por reflexionar. ¿Por qué no vamos por ahí? No necesitamos que digan, bueno, a los padres les encanta sacarle fotos a los chicos disfrazados. Bueno, busquemos otros espacios para que se puedan disfrazar, para que puedan jugar, para que busquemos otras modalidades, pero no en algo tan delicado como es este tipo de cuestiones, ¿sí? Así que bueno, un poco mi propuesta es empezar a pensar en qué hacemos realmente con las efemérides y empezar a investigar y apropiarnos de saberes que, por todo lo dicho anteriormente, no los tenemos y no lo hemos tenido en nuestra formación. Hoy por hoy tenemos mucha información al respecto para investigar, para saber y para romper con el sentido común, que muchas veces es el enemigo del verdadero saber. Así que, bueno, es un poco por ahí que iba mi intervención. Durante años de docencia y también de músico me he encontrado con un montón de interrogantes referido a todo lo que es la descendencia afro en nuestra cultura, a todo el aporte cultural inmenso. Así que la invitación es empezar a buscar qué encontramos ahí
y lo vamos a encontrar mucho más cerca de lo que creemos. Lo vamos a encontrar en las comidas, en las palabras, en las costumbres y en la música. No sé si hay alguna música que no tenga, de las nacidas en nuestro continente, que no tenga descendencia afro. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, por su tiempo, y paso la posta a mis compañeras. Bueno, gracias, Juan. Bueno, mi nombre es Agustina Martínez Otamendi, también como mis compañeros. Vivo en Coronel Suárez y trabajo acá en Suárez. Trabajo en el Instituto 160 y también en distintas escuelas secundarias de acá, de mi comunidad. Y bueno, como para seguir en sintonía con lo que decía Robert y Juan, nosotros nos cuestionamos el significado de los actos escolares en las instituciones, en los jardines, en las escuelas, ¿sí? Nos cuestionamos el enfoque que creemos que se les da o que se les estuvo dando y que estamos trabajando como para tratar de orientarlos en otro sentido, ¿no? Comparto con mis compañeros esta idea de que el acto escolar es una práctica pedagógica más que sea dentro de la institución escolar, y que en tanto práctica pedagógica no está escindido, ¿sí?, de los marcos normativos y prescriptivos, ¿no? Y en este sentido pensaba, bueno, ¿de qué manera o por qué repetimos, ¿no? Si en el aula podemos sostener un discurso y un posicionamiento, ¿por qué no podemos sostenerlo en los actos escolares? Entonces, en este sentido, ¿no? También debemos preguntarnos la validez del acto escolar, ¿no? Si no es conveniente comenzar a plantear la celebración, ¿sí?, o la conmemoración de la efeméride en otro formato, en formato taller, hacia adentro de las aulas, o de qué manera podemos presentar la efeméride corriéndonos, ¿sí?, de tantas prácticas tradicionales que replicamos en los actos escolares. Podemos pensar en la disposición de los alumnos, en quien brinda las palabras protocolares adelante con el, digamos, sosteniendo, ¿no?, este conocimiento absoluto que se da en las aulas positivistas, o con las marchas también escolares, ¿no?, que tenemos en las efemérides. Y en este sentido, como para empezar a pensar y a cuestionarnos, ¿no?, nuestro rol docente y nuestra tarea docente, quizá debemos empezar a pensar, bueno, ¿cuánto pesa en nosotros nuestra formación docente? ¿Sí? Que algunos ya hace un tiempito que la hicimos, ¿no? Y cuánto también pesa nuestra propia trayectoria escolar al momento de pensar, ¿no?, en las efemérides. Y pensaba que, bueno, que quizá resulta interesante, ¿no?, la actualización docente, o en realidad repensar la historia a partir de autores o historiadores que estén posicionados en esta perspectiva, ¿no? Y en este sentido podemos pensar en Nora Barrancos, con Mujeres en la Historia, o Devoto, Historia de la Vida Privada, ¿no? Les quería compartir un PowerPoint en donde pensé en algunos recursos para compartir en el aula, ¿sí?, para los distintos niveles, ¿sí? Como les venía diciendo, ¿no?, pensaba, ¿no?, en la importancia de la actualización docente para no seguir replicando esta cuestión de los actos escolares que se vienen dando, ¿no? Y una cuestión que resulta interesante para poder repensar, ¿sí?, la historia de las efemérides tiene que ver con el abordaje de la vida cotidiana. La vida cotidiana, que se nos presenta como una puerta de entrada muy interesante para trabajar la realidad social, ya que nos permite comprender la complejidad, ¿sí?, que se da en las relaciones sociales, construir nuevos significados o nuevas nociones de los cambios y permanencias, ¿sí?, que se dan en la historia, y romper con estereotipos y desnaturalizar con lo que históricamente, ¿sí?, se ha instituido en las aulas y en los actos escolares, ¿no? Y para trabajar con el nivel inicial, el recorte que seleccioné es el 25 de mayo, y las formas de sociabilidad de acuerdo a la pertenencia social, ¿no? En el nivel inicial esperamos
como habilidades para desarrollar en el aula la descripción y la comparación, ¿no? Y en este sentido pensé en las tertulias y en las pulperías, como espacios diferenciados de pertenencia, ¿no? Las tertulias, ¿no? El sector donde se concentra la aristocracia, pero es un sector sí que se concentra allí, un sector predominante y que va a ser protagonista de la política y de los espacios públicos rioplatenses para 1810, ¿no? Son los que toman las decisiones, ¿sí? Y quienes llevan adelante la Revolución de Mayo. De todas formas, no fueron los únicos, y acá podemos pensar en el trabajo con las pulperías. Este espacio va a ser ocupado por sectores subalternos, como el gaucho, los vendedores ambulantes, las lavanderas, ¿sí? Y si bien no pertenecen a espacios en donde se toman las decisiones, sí fue su trabajo el que sostiene desde la cotidianeidad, ¿sí? La Revolución de Mayo, ¿sí? Y acá, digamos, como para problematizar con los alumnos, pues, digamos, deberíamos trabajar las condiciones de trabajo, la esclavitud, por ejemplo. Para el abordaje en el nivel primario, la idea, encontré un recorte hace unos años que me pareció súper interesante, que abajo les dejo la fuente. Y ese recorte me encantó en ese momento porque hacía una salvedad, ¿sí? Distinguía al pueblo de los orilleros. Y ese artículo, digamos, pone en palabras muy sencillas, la diferenciación social y quiénes van a ser, ¿sí? Los sujetos que van a llevar adelante la revolución. Y acá, en el nivel primario, la idea es empezar a confrontar estos conceptos. Ya en el nivel primario se pueden distinguir, podemos conversar con los alumnos en relación a quiénes somos vecinos hoy y la diferenciación que se dio en 1810 entre quienes eran vecinos, quienes tenían la condición para acceder a ese título, que tenían que ser propietarios, tenían que tener apellidos, y si traían algún título nobiliario antes de la revolución, mejor. Entonces, los vecinos eran un sector muy aristocrático en ese momento, ¿sí? Y como contrapartida, digamos, quienes componen el pueblo y quienes siguen sosteniendo, digamos, desde otro lugar la revolución, van a ser los orilleros. Los orilleros ocupan las orillas del Río de la Plata en 1810, ocupan este espacio a partir de su trabajo como pescadores, lavanderas, aguateros, trabajos duros, ¿sí? Y que además no solo ocupan estos espacios desde el rol que ejercieron, sino que los habitaron. Su valor, digamos, inmobiliario, el valor inmobiliario de estas áreas, de estas zonas, era mucho más bajo que las áreas del centro porque eran zonas inundables a las que podían acceder, ¿sí? Entonces, los orilleros tiene que ver, ¿no?, con el lugar al que podían acceder y el lugar desde donde van a trabajar y van a abastecer, digamos, a lo que en ese momento fue el pueblo, los vecinos, ¿sí? Y como para ir cerrando, digamos, en lo que pensaban para trabajar en el nivel secundario, siguiendo, ¿no?, con el 25 de mayo, pero bueno, dándole desde ya otra complejidad, es el acta del 25 de mayo. En el acta del 25 de mayo, ahí recorté y seleccioné un fragmento. Una vez que se conforma la primera junta, se envía una expedición al norte para llevar la noticia de la primera junta, de la conformación del gobierno de criollos y para sostener los avances realistas que se van a dar en el norte. Y de esta manera, digamos, pensar qué aporta cada sector a la causa de la revolución, ¿sí? Y en este sentido, lo que aporta cada sector tiene que ver con lo que tienen, ¿sí? Quienes tenían propiedades, quienes tenían bienes y dinero van a aportar, ¿sí?, con ese bien. La cuestión se complica con quienes no poseían otros recursos más que la propia vida. Y ahí comienzan a darse los aportes forzosos. De los esclavos, que acá tomo como ejemplo el caso de María Remedios del Valle, ¿sí?, que junto con su familia se va a alistar y salen en esa expedición de 500 hombres, teniendo, ¿no?, un rol destacado dentro de lo que fue ese ejército. Y por otro lado, digamos, los esclavos se enlistaban en el ejército
Algunos, muchas veces por convicción, pero otras veces también se daba que cuando se termine la guerra de la independencia iban a obtener su libertad, si es que sobrevivían. Y por otro lado, quienes también van a contribuir con un aporte forzoso son los gauchos, ¿sí? El gaucho que circulaba y que no tenía la papeleta de conchavo en donde constaba para qué establecimiento trabajaba o quién era su empleador, era listado, ¿sí? Se había planteado una leva que era rigurosa, ¿sí? Entonces, quien esté circulando sin una ocupación de la que pueda dar cuenta, listo, quedaba comprendido dentro del ejército. Bueno, hasta acá los recursos, ¿no? Como para pensar de qué forma podemos empezar a trabajar otros sectores que no son los tradicionales dentro de las aulas del nivel inicial, primario y secundario. Es quizá como la manera en la que la pienso yo, está buenísimo que puedan contribuir para poder mejorarlo y para poder hacer un análisis que quizás desde acá no se ve, pero bueno, espero que sirva. Y, muchas gracias. Seguimos con Ana. Bueno, gracias Agus y también a mis compañeros que me precedieron. Mi nombre es Ana Inés Crisol, soy profesora de Historia y trabajo hace ya varios años en los dos institutos de formación docente y técnica de Coronel Suárez, el 160 y el 48, en el profesorado de primaria, de historia y de geografía. Bueno, yo también tengo algunos recursos para presentar, quisiera puntuar algunas cositas teóricas más como para hacerle la introducción a esos recursos. Robert comenzó hablándonos de la ESI interseccionada, que es el campo teórico epistemológico en el que nos posicionamos como equipo docente para pensar esta jornada. Como bien explicó él, una de las cuestiones más interesantes que tiene la interseccionalidad es que nos permite complejizar nuestra mirada, puesta en el género, pero integrando o remarcando, ¿sí?, otras experiencias desde los márgenes, ¿no?, tomando otras categorías como la de raza, clase, edad, identidad sexual, para entender que hay opresiones múltiples que accionan en lo que decía Juan, ¿no? La construcción, él habla de la construcción del olvido, bueno, también podemos hablar entonces como contrapartida de empezar a construir otras memorias. Y en el caso de las efemérides y los actos escolares atravesados por la interseccionada, nos parece interesante porque nos permite, como decían Juan y Robert, empezar a entender, bueno, cómo se articula el poder, cómo se articulan los privilegios en la historia que conocemos y en las fechas que conmemoramos. Entonces ahí los actos y las efemérides empiezan a tomar una potencia comunicativa incluso súper interesante. También tomamos como aportes teóricos aquellos que hizo Aníbal Quijano desde la teoría o la perspectiva decolonial, que después fue muy desarrollada por Rita Segato y Boaventura de Sousa Santos, entre muchos autores, que tiene como cuestiones interesantes, para hacerlo cortito, aportes en principio, porque desde esa perspectiva se desbiologizan o desesencializan las categorías de raza y género, y nos empiezan a habilitar discusiones y herramientas teóricas para entender que a partir de esa biologización de la raza y del género se constituye la colonial modernidad, que, como decía Juan, sigue estando presente, ¿no? La colonialidad del saber, del poder, esto que nos decía Juan. Y a partir de la biologización de esos dos conceptos y de la construcción de este sujeto universal occidental, que es blanco, que es propietario, que es heterosexual, pater familia, que tiene una presencia privilegiada en el espacio público y en la decisión política. Entonces, a partir de esa construcción se minorizan o se invisibilizan muchísimos sectores, como por ejemplo los negros, las negras, los pueblos originarios, las mujeres, ¿no? Las identidades no binarias y demás. Entonces, ese es un aporte súper importante de la perspectiva decolonial, pero también la perspectiva decolonial nos permite empezar a pensar la historia
desde nuestras propias coordenadas, ¿sí? Situados y situadas en un espacio histórico, un espacio geográfico, un tiempo histórico bien plantado en lo que es el espacio americano, ¿sí? Porque cambia, digamos, la mirada. Robert hablaba al comienzo de que, bueno, se construye todo un orden económico, político y cultural que tiende hacia la europeización, pero también que mira hacia Europa, y la perspectiva decolonial lo que nos invita es a invertir esa mirada y empezar a mirar hacia adentro del continente y mirar, pensarnos, repensarnos y reconstruirnos desde nuestras propias coordenadas, desde nuestro propio paisaje americano. Entonces, desde este marco epistemológico, ¿no? de la interseccionalidad y de la perspectiva decolonial, yo les presento algunos recursos que estuve pensando para la jornada anterior y algunos que también incluí a partir de una experiencia en el profesorado de educación primaria. Esperen que se me pasó. Bueno, en principio, estos recursos por ahí están pensados más para lo que es el segundo ciclo de la primaria o el nivel superior. Por ejemplo, para trabajar el 9 de julio de 1816, ¿no? La conmemoración de la Declaración de la Independencia, ya desde analizando el acta, un poco, bueno, Agus lo hizo con la del 25 de mayo, pero analizando el acta de la Declaración de la Independencia y de cómo está, ¿no? Cuál es el nombre que se construye para el territorio que está declarando la independencia, que son las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿sí? Por ahí, incluso desde ahí podemos empezar a complejizar, a problematizar, ¿sí? Cómo se fue construyendo esta identidad, porque salimos, digamos, como nación independiente bajo la nominación de Provincias Unidas de Sudamérica. Entonces ahí podemos empezar a pensar en esta idea de la patria grande, o lo que es después sobre la cual se construye el Estado Nacional, ¿no? La patria chica, y empezar a trabajar, poner en diálogo esa declaración de la independencia y esa nominación con distintos mapas, distintos recursos cartográficos, ¿no? Y poder también, además, ponerlos a dialogar con un mapa de 1816, en el mapa que está, bueno, a mi izquierda. Ahí está bien marcado que los territorios que están incluidos bajo esta nominación de Provincias Unidas de Sudamérica, algunos hoy pertenecen al actual Estado Plurinacional de Bolivia, ¿sí? Otras provincias que hoy son parte de nuestro territorio nacional no participan de ese congreso en Tucumán. Entonces, a partir de la comparación y de la puesta en diálogo de estos recursos, empezar a trabajar, como decía Juan, desde el efeméride, ¿no? Empezar a trabajar problemáticas actuales, empezar a problematizar, cuestiones actuales, como es la cuestión de la identidad, ¿no? Cómo está constituida nuestra identidad. Y un primer paso sería entender que la identidad se construye continuamente, ¿no? La identidad como gerundio, ¿no? La identidad está continuamente construyéndose, y desde los actos y de las efemérides y del trabajo con las efemérides en el aula podemos aportar mucho a esas cuestiones. También, como para seguir con el trabajo con las actas de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, bueno, pensar que ese acta se tradujo al aymara y se tradujo al quechua, ¿no? Entonces, otra vez, trabajando con estos recursos en diálogo con mapas, bueno, ubicar cuáles son las zonas de influencia de estas culturas, de la cultura aymara, de la cultura quechua, empezar a trabajar la idea de lo aymara y lo quechua no tanto como una cultura solidificada, ¿sí? Sino como un proyecto histórico, como pueblo, ¿sí? En el sentido de esto, ¿no? De pueblo como vector histórico, ¿no? Una cultura que existió en pasado, ¿no? Y que estaba siempre hablándolo en pasado en determinados territorios, sino como dándoles la actualidad que tienen y pensándolos como pueblos que tienen un proyecto histórico y que de hecho, como decía Juan, si miramos lo que pasa en países limítrofes, vamos a entender que además tienen una presencia y una contundencia histórica fundamental en nuestro siglo XXI. Entonces, algunas preguntas posibles, estas, como dijo Agus, son las que se me ocurren a mí, hay miles de preguntas posibles más, pero bueno, poniendo en diálogo estos recursos, ¿qué territorios y cuáles no estuvieron representados en el Congreso de Tucumán?
ahí también podemos empezar a pensar desde la idea de patria grande, bueno, ¿qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con los límites? ¿No? Bueno, esas fronteras, ¿qué nos están diciendo? Y cómo podemos problematizar la idea de frontera. O sea, somos tan distintos de un lado y del otro de la frontera. Bueno, poder empezar a plantearle estas preguntas a nuestros y nuestras alumnas y alumnos. ¿Cómo y cuándo se modificó la organización del territorio nacional? Por ahí, hoy Robert al inicio hablaba, ¿no?, del proceso de organización del Estado-Nación argentino. Bueno, podemos hacer, digamos, con estos recursos, entender que también la modificación y la organización del territorio responde, ¿sí?, a un proyecto de orden político, económico y cultural. Y en relación a este punto, ¿qué identidad se construye? ¿Cómo podemos problematizar hoy desde estos recursos y desde la interseccionada? Y ahí yo agregaría la perspectiva decolonial, esta construcción identitaria, y me parece que esto es lo que tiene como una potencia súper interesante, que es habilitar lo que les decía antes de trabajar la identidad como construcción hoy, ¿no? Pensar que no es algo que está acabado, sino que estamos continuamente en ese hacer y rehacer. Y otros recursos, estos que tienen por ahí para mí como una significación más profunda, porque en realidad surgen de una actividad que se desprendió de esta jornada, que estamos llevando adelante con Juan Pablo en el profesorado de primaria, en articulación de nuestros espacios curriculares. Entonces les propusimos a nuestras alumnas de tercer año del profesorado, bueno, que se animen a pensar la efeméride del 17 de agosto desde estos aportes teóricos. Es un primer paso, pero la verdad que surgieron cosas súper interesantes y sobre todo preguntas que empezaron las chicas a hacerse y a identificar, ¿no?, en el aula, como que se habilitaron en el aula con las y los pibes, preguntas también súper interesantes, como decía Juan, bueno, una chica de sexto le dijo a las residentes, sí, desde el jardín que venimos pegando la figura de San Martín en el cuaderno. Y entonces, bueno, ellas ahí propusieron algo distinto y pudieron identificar que ahí había una demanda, y sobre eso la verdad que están bastante entusiasmadas. Entonces yo les pedí permiso a estas alumnas y me dijeron, sí, genial, podemos que traiga los recursos para compartirlos con todas y todos. Entonces, para trabajar el 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín, yo aquí rescaté 3 imágenes, ¿no?, el cruce de los Andes, el abrazo con O'Higgins en Chile, y bueno, la declaración de independencia del Perú, también como para, bueno, podemos retomar ahí la idea de patria grande, ¿no?, que era, digamos, la estrategia continental de San Martín responde a ese ideal de patria grande, de generar una región unificada que pueda plantarse frente al mundo desde otro lugar que no sea el lugar de la dependencia, ¿sí?, que no sea el lugar de la periferia, como después resultó ser. Entonces también podemos pensar que la idea de patria grande puede ser un vector de análisis, ¿no?, que lo podemos empezar a trabajar el 25 de mayo, lo seguimos el 9 de julio, lo retomamos el 17 de agosto, claro, de retomarlo el 17 de junio con Güemes, por ejemplo, ¿no? Digo, como podemos pensar que durante el año como proyecto nuestros efemérides pueden apuntar a la construcción de determinados conceptos, determinadas ideas y la revisión sobre todo de determinados discursos pedagógicos que a día de hoy siguen con mucha fuerza. Y nuestras alumnas presentaron, ellas trabajaron para el 17 de agosto, algunas mujeres vinculadas a la acción de San Martín. Yo no les voy a leer todo el texto porque, bueno, de todas maneras hice un resumen, pero es muy extenso, pero bueno, de las 4 que ellas presentaron, yo tomé 2 ejemplos. La India Magdalena, que es una india pehuenche, ¿sí?, que vivía en la zona de Cuyo, y a la cual el general San Martín hace llamar y llevar y que vaya a su campamento, porque necesitaba esta india pehuenche, tenía muchísimos saberes, manejaba muchísimos saberes que tenían que ver además con la relación con el medio, con la naturaleza, entonces podía teñir, ¿sí?, los textiles, y San Martín necesitaba un azul para el uniforme del ejército de los Andes, y no lo conseguía. Entonces la termina llamando a la India Magdalena y le pide que por favor pudiera teñir los textiles para esos uniformes. Más allá de que la India Magdalena tampoco lo consigue, ¿sí?, después se resuelve de otra manera, que no es lo que nos interesa aquí. A mí, la verdad que la imagen de la India Magdalena y trabajar con este texto, pensándolo entonces desde la teoría de colonial y por desde los aportes que hacen Boaventura y Rita Segato,
bueno, ¿por qué no trabajar la ecología de saberes? ¿No? Que una de las cuestiones que tiene la ESI, y la ESI interseccionada sobre todo, que es cuando se transversalizan los contenidos en las prácticas, es empezar a hacernos estas preguntas que decía Robert, bueno, ¿qué cuerpos aparecen en lo que enseño? ¿Qué voces aparecen en lo que enseño? Pero ¿cuáles son los saberes legitimados? ¿No? ¿Y de dónde surge esa legitimación? ¿Y por qué los saberes populares no pueden empezar a entrar en la escuela como un aporte más de lo que tenemos para construir esta identidad nacional? Entonces, en relación al texto que aborda la vida, o en realidad no es la vida, sino que es esta interacción con el general San Martín de la India Magdalena, podemos pensar en trabajar y cómo el entrecruce entre raza, etnia y género, ¿sí? Pensar el aporte de los pueblos originarios, que no solamente era que se formaban parte de los ejércitos a veces de manera forzosa, sino que tuvieron otro tipo de aportes, ¿no? Podemos pensar en trabajar cómo incluir los saberes populares en nuestras aulas, desde la ecología de saberes o las epistemologías del sur. Me parece que este recurso me sorprendió y me puso muy contenta cuando vi a las chicas que lo estaban trabajando. Y otra de las mujeres que trabajaron era Macacha Güemes, ¿sí? La hermana de Martín Miguel de Güemes, que enhorabuena ya tiene, digamos, como su efeméride y se empieza a trabajar en las aulas. Y en relación a Macacha, yo la seleccioné porque, bueno, en relación a Macacha podemos empezar a trabajar también la figura de los sectores populares, ¿no? O sea, tanto Güemes como su hermana tenían una gran ascendencia en sus sectores populares, que no tenía que ver con la demagogia, que no tenía que ver con la dádiva, que no tenía que ver con la actitud paternalista, sino todo lo contrario. Ellos desde, bueno, el texto que acompaña la imagen anterior cuenta que tanto ella como su hermano desde chicos se vincularon con esos sectores, y eso también generó que después tengan, o que esos sectores adhirieran a la causa independentista. Entonces también rescatar, no son los grandes héroes, no son los hombres y las mujeres en el bronce, sino que también los sectores populares traccionaron, ¿sí? E hicieron posible la declaración de independencia, la construcción de esta nación y otras cuestiones más, ¿sí? Y después eso, digo, podemos pensarlo ampliándolo hacia Cuyo, por ahí pensando en la efeméride anterior, y decir, bueno, cómo aparecen estos sectores también en la composición del Ejército de los Andes de San Martín y cuál era la mirada de estos próceres sobre estos sectores, ¿sí? Porque también cuando empezamos a rescatar documentos históricos, entendemos que la mirada de Belgrano, de Castelli, de San Martín, de Moreno, bueno, etcétera, de Güemes y tantos más, no era una mirada despectiva sobre estos sectores, sino todo lo contrario, ¿sí? Lo que pasa que, como dice Robert, bueno, en el proceso de construcción del Estado Nacional Argentino hubo sectores minorizados y otros que fueron puestos a la vanguardia y protagonizando estos procesos. Entonces, nada, nos parece interesante y súper potente empezar a entender que estos sectores minorizados, las y los negros, los pueblos originarios, las mujeres, no son defectivos, digo, de ese sujeto universal occidental, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos que recuperarlos como sujetos históricos y como hacedores también de su propia historia y de nuestra historia al mismo tiempo. Bueno, y con eso cerraría. Bueno, muchas gracias a Sandro y a Gabriela por habernos tenido en cuenta para estas jornadas. Eh, a mis compañeros con los que venimos trabajando hace un tiempito, creo que fui la última que me uní, así que me siento muy a gusto trabajando con ellos, compartimos, hacemos una buena tarea, así que bueno, gracias por su tiempo. Bueno, Bueno, gracias muchas gracias por el espacio, por la invitación y bueno, muy feliz porque considero que esto es una manera de generar lazos y redes para lograr una escuela sobre todo más justa, ¿no? Así que muchas gracias y gracias a Sandro
y a Gabriela y al Instituto 3, al Instituto Avanza, por esta jornada, por la invitación. Gracias a mis colegas, a Ana, Agustina, Juan Pablo, la verdad que sí, un placer formar este equipo. Y bueno, una frase que nunca se dijo, pero vamos por más, y tal cual lo que dice Juan, creo que siempre lo digo, y lo dice Graciela Morgade siempre, una especialista en eso, cuán diferente sería la escuela, ¿no? Las escuelas serían espacios más amigables, más justos, ¿no? Más inclusivos si trabajáramos la ESI desde el nivel inicial. ¿Eh? Gracias y bueno, y nos seguiremos encontrando en futuras dadas. Bueno, yo nada, me sumo a las palabras de mis compañeros de agradecimiento y de este sentirnos a gusto laburando. Y espero que quienes vean esta jornada, este video, puedan encontrar recursos útiles y que les pueda servir para empezar a problematizar tanto su formación como bueno, sus prácticas docentes si es que ya están embarcados en esta maravillosa aventura. Así que bueno, gracias de nuevo y hasta la próxima.